Hola amigos de Río Virtual 2.cl. Hoy vamos a visitar otro pueblo abandonado, otro pueblo minero con una vasta historia. Hoy vamos a El Morado, en la cercanía de Domeyko y Freirina. El pueblo abandonado El Morado se encuentra a algunos 53 kilómetros hacia el oeste de Domeyko. En el pueblo todavía se nota casas casi intactas. Un gran número de las construcciones son de adobe y tabique. Algunas solamente de pircas o de pura madera. Hola amigos de Río Virtual 2.cl, aquí estoy en El Morado, aquí en el sector más sur de la región de Atacama, donde Carrizalillo o donde Chañaral de Aceituno. Entonces ahí El Morado era años atrás un pueblo abandonado. Los años 50, 52 tenía todavía una población bastante fuerte, pero como en todo el sector aquí, después de ahí, de esta fecha, se despobló. Claro, estamos hablando de 70 años al fondo, ¿no? Pero con gran sorpresa recién vi que nuevamente viven gente aquí. Se puede diferenciar varios sectores en el pueblo, todos de diferentes estilos de construcción y diferentes épocas. El primer sector se ubica a algunos 1200 metros al oeste del pueblo. Son algunas pircas bien construidas. El segundo sector se compone con una cantidad enorme de ruinas, pircas, construcciones en ambos lados de los faldeos de la quebrada y se ubica 180 metros al suroeste del pueblo. El tercer sector se ubica 120 metros al noroeste del pueblo en cercanías del tranque. Son varias construcciones de piedras y una casa bien parada de quincho y adobe. El cuarto sector es el mismo pueblo, con una cantidad de cimientos, pircas y casas de adobe o de piedras. Además se ve una fuerte reutilización de los sitios. Las construcciones modernas generalmente son de madera prensada y aprovechan construcciones históricas. Bien, ahí en la entrada norte de El Morado se encuentran las primeras ruinas, obviamente más históricas, de una época capaz más anterior, de las casas de los años 50 o los años 20, ahí en el centro, digamos, de Morado, ¿no? Vamos a ver un poquito este sector. Claro, es como siempre precioso y siempre un hito histórico aquí en el sur de la región. Más encima aquí hay animales, se escucha, ya mira, ahí están, un poco escondido arriba, no se ve, parece que hay agua ahí, ¿no? Manantial capaz, ¿no? Claro, con árboles, ¿no? Y ahí están las primeras, digamos, ruinas, restos, ¿no? Claro, más básico, más antiguo seguramente, y como siempre, ¿no? Pueblos como El Morado deberían tener una cierta cantidad de animales de transporte, ¿no? Porque aquí, por lo menos hasta 1930, no creo que existieron vehículos motorizados, ferrocarril tampoco tenían acá, y único medio de transporte son, claro, por sangre, por animales. Aquí vamos al sector 1, con un grupo de construcciones en 1200 metros de distancia del pueblo.
La altitud del sector es 840 metros. Son 5 estructuras bien construidas, donde la estructura más grande parece ser un corral. Más. Bien hechos. Bien hechos, ¿no? Con cemento, con barro como cemento, ya algo más elaborado, más encima los rocas seleccionados, no amontados nomás, ¿no? Y claro, con un barro de cemento, eso sí, ya es algo más elaborado. Ahora vamos al pueblo. En la entrada del pueblo llama atención un tranque de relave parcialmente colapsado. Ese tranque se extiende 860 metros hacia el norte, hasta la planta de los años 50. Bien, aquí en el pueblo El Morado, algunos 20 kilómetros adentro, y vamos a ver que se quedó ahí. El pueblo Morado se ubica en 916 metros de altitud y 16 kilómetros en distancia del empalme de la quebrada Carrizalillo. Se extiende más o menos 350 metros por 70 metros, es decir, cubre 2 hectáreas que corresponde a 20.000 metros cuadrados. Aparte de las 8 casas intactas, en 2024 se puede determinar 18 estructuras habitacionales en ruinas o solamente reconocibles por sus cimientos. Además hay un cementerio, un pozo y una mina de una estructura vitiforme, con plataforma de acoplo. El pozo aprovecha a las mismas labores de la mina. Ahora todavía se ve bastante ruinas nomás, ¿no? Pero claro, 2 personas viven ahí, ¿no? Y las casas todavía aquí en pie, ¿no? Y bonito, ¿no? Y parece que el pueblo se pobló de nuevo. Parece que este pueblo de nuevamente se quedó poblado. En este caso hay que indicar, el pueblo sí tenía una ubicación bastante remota. De aquí al valle principal, Carrizalillo, digamos, son 20 kilómetros. De ahí a Domeyko, otros 40 kilómetros. Entonces no es tan fácil aquí, ¿no? No era tan fácil, bien remoto, bien aislado. El cementerio se ubica al este del pueblo. Tiene dimensiones de 31 metros por 21 metros. Es un típico cementerio de los pueblos pequeños, aislados de la zona, parecido de San Bartolo, pero más pequeño en comparación del cementerio en Quebradita. Ahí está el cementerio. Dejámoslo en paz en realidad, ¿no? Porque es un sitio sagrado. Hay que indicar también cómo se ve de lejos, ¿no? De nuevo la mortalidad infantil no era menor. Bien, ahí nos quedan unos pocos marrayes. Bonito. No son tan comunes ahora, pero de vez en cuando uno encuentra uno, ¿no? Los marrayes eran para moler los minerales. El nombre de algunos sectores, el marray, ¿no?
vamos a respetar el cartel, no se ingresa a este sitio histórico, ¿no? Está protegido, son relictos realmente históricos, no son tan antiguos capaz, ¿no? Pero igual la historia industrial aquí en la región importa. Agua, el pozo, ¿no? Aquí hay agua, ¿no? Subterránea, y el pozo con la wincha todavía, ¿no? Bonito. Y aquí algo de minería al lado, ¿no? Aprovechando capaz el agua de la mina acá. Hay cuidado, eso podría ser profundo. Vamos a hablar un poco de la historia de El Morado. Llama atención que El Morado, de acuerdo a las cifras oficiales, no era un pueblo demasiado grande, bueno, pero tampoco pequeño. No figura en muchas cartas históricas. Las estadísticas nombran por el año 1895 algunos 295 habitantes. Hasta se puede observar que hasta las cartas oficiales del año 1945 el sector es medio desconocido por los cartógrafos. En contrario de muchas fuentes históricas, el sector tiene una considerable cantidad de ruinas y calles. Todavía se nota muy bien la calle principal. Los primeros registros datan de 1802, donde mencionan trabajos mineros en la Sierra del Morado. 1846 se informa que existe un ingenio, entonces una pequeña planta y fundición de tratamientos de minerales en El Morado Viejo. En 1853 trabajaron oficialmente 96 personas en las 18 minas de El Morado, que, por cierto, contaron con poca tecnificación. Con un poco menos de la producción de 500.000 kilogramos de cobre fino en el año 1876, El Morado se encuentra dentro de los grandes productores de cobre de la región. La más grande, por supuesto, es el distrito Punta de Cobre. En 1876 extrajo 3 veces más, como 1.500.000 kilogramos. San Román, en su informe del año 1894 de la geología y minas de El Morado, indica que las vetas tienen hasta 12 metros de potencia, con excelentes leyes de cobre. También en 1905, Junge menciona la instalación de una fundición en el distrito El Morado. En esa época usaban principalmente 2 caminos de transporte. El primero a Zarco, un puerto como 40 kilómetros al oeste de El Morado. La otra vía de transporte de los minerales era Freirina. Eso explica la presencia de excelentes huellas y caminos hacia Freirina. La aldea contó con un cuartel de policía, un colegio, oficinas de negocios y almacenes y además una cárcel básica, casi el modelo de las películas del lejano oeste norteamericano. La calle principal se llamó Serrano y todavía se nota su importancia. En la Guía Sudamericana y General de Chile, 1910 a 1912, se nombra El Morado como Comuna del El Morado, perteneciente al departamento Freirina. Existían 5 almacenes de abarrotes y mercaderías surtidas, una panadería, un puesto de carne, una fundición y un negociante de minerales. En 1952 se intensificaron las actividades mineras. La empresa Capote Aurífero, con su gerente Alberto Calleja Zamora, inició en ese año sus actividades en el distrito. En las minas de pueblo nuevamente entró la vida.
con una tecnología minera más moderna y una planta de concentración de minerales, trabajaron hasta los fines del año 1973. En el año 2008 las casas de madera ya están a punto de caerse. Las construcciones un poco más firmes se quedan todavía en pie, pero se nota el tiempo ya se acabó. Ahora en 2024 se ve diferente. El pueblo se repobló de nuevo. Algunas casas se ven renovadas y algunas casas de madera desaparecieron. Actualmente se ven nuevos proyectos mineros en las cercanías de la aldea. Aquí, directamente a la entrada norte de Morado, otro sitio pero gigantesco con casas, con construcciones históricas, pircas nomás en realidad, pero en realidad se nota su historia y eso vamos a ver ahora, ¿no? Que parte de Morado, casi como un suburbio de Morado que estamos viendo acá. El sector 2 se ubica en la entrada oeste del pueblo. Ambas laderas de cerros están cubiertas con ruinas, muros, pircas de considerables altitudes. En ese sector histórico de ruinas se puede determinar más de 50 estructuras de considerables dimensiones. Son casi 12.000 metros cuadrados, entonces como 136 metros por 160 metros de extensión. Eso sí es realmente una acumulación de pircas y construcciones. Como has visto, es sí realmente impactante cuántas personas aquí vivieron. Para llegar a las ruinas del sector 3 vamos a traspasar el tranque. El tranque tiene una extensión de 850 metros de longitud y un ancho de 40 metros hasta 120 metros. Sus inicios están donde la planta de las minas en 990 metros de altitud. Su base en 916 metros. El material de tranque se nota erosionada y desplazada. Algunas casas se ven afectadas por el material de relave. Y claro, arriba todavía un painecillo ahí, ¿no? Siempre la manifestación más bonita de la minería. Bien bonito. Aquí casi falta solamente el techo. Se nota muy bien. Tenían estuco. Tenían puertas y una ventana. Típica construcción rural aquí, ¿no? Con la puerta. Bien amigos de GeoVirtual 2.cl, eso era para hoy del pueblo El Morado o Morado, aquí cerca de Domeyko, entre Domeyko y Carrizalillo. Ojalá nos vemos la próxima semana. Chao amigos de GeoVirtual 2.cl.